Bueno, Sam, ¿cómo has visto hoy un poco el partido más allá del resultado? Bueno, seguimos construyendo y sabemos que nos iban a plantear dificultades. Es un equipo que tiene un poderío físico muy importante y bueno, son retos que tenemos que ir superando y tenemos que darnos cuenta que necesitamos ir al límite para encontrar nuestra mejor versión. Al final hoy los goles vienen en jugadas a balón parado, una falta y un penalti. Más allá de eso, el equipo tampoco concedió tanto. ¿Te vas satisfecho con el nivel que mostró el equipo a nivel ofensivo? Bueno, ellos son gente muy poderosa en las áreas, entonces no necesitan construir demasiado para generarte dificultades y así fueron los goles. Un balón que quedó dividido, en la primera se produjo una falta y bueno, es el primer gol, y en la segunda un penalti que como dices tú, ellos cuando llevan el balón a las áreas son muy peligrosos porque tienen mucho peso, mucha gente poderosa y es difícil generarles también jugando muy directo. Entonces el partido al final, como dices, se decidió en dos balones parados, pero bueno, más allá de eso, como te decía, seguimos construyendo un equipo y hay que tener claro en el punto en el que estamos. Nos queda mucho camino que recorrer y hay que trabajar mucho, claro. También hoy tenías una que trabaja importante, igual le pudo condicionar un poco en el apartado ofensivo, que parece que le costó un poco más, ¿no? que en los primeros partidos generar ocasiones al equipo. Bueno, no hemos tenido mucha suerte esta última semana, estos últimos 10 días con las lesiones y cosas también fortuitas. Pero bueno, son circunstancias que nos va a tocar vivir, hay que sobreponerse, hay que mirar hacia adelante con optimismo, que pronto estén para ayudarnos y que el nivel competitivo dentro del equipo suba y bueno, que vayamos mejorando.